Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos al libro de Lucas. Vamos a estar meditando en este asombroso libro durante este tiempecito. Aprovecho de agradecer al Señor esta oportunidad, este privilegio, y también siempre he dicho que es una responsabilidad no menor predicar la palabra al pueblo, porque también es la palabra con la cual el Señor me predica a mí mismo, así que es una doble responsabilidad. Vamos al libro de Lucas, capítulo 22, vamos a estar meditando los versos 31 al verso 34. Lucas 22, del 31 al 34. Dice así la palabra del Señor. Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Y Pedro le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir a donde vayas, tanto a la cárcel como a la muerte. Pero Jesús le dijo: te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Mis hermanos, lo hemos estado meditando durante este culto acerca de que ya se nos fue el año, y en realidad estamos a pocos días de que eso sea ya una realidad. Y es impresionante ver cómo este año pasó frente a nuestros ojos demasiado rápido, ¿cierto? Quizás estábamos celebrando hace muy poquito fiestas patrias, y ahí como que el tiempo se aceleró aún más, no nos dimos cuenta. El sábado pasado estábamos celebrando o conmemorando el nacimiento de Jesucristo, y ya esta semana que viene se nos va el año. Y cuando uno hace el típico balance anual, ¿cierto?, de cómo fue nuestro año, cómo fue este 2024, hay ciertos hitos en los que uno puede fijarse y puede decir: este fue un buen año, ¿cierto?, o este fue un año difícil, un año complicado. Y durante el año uno pudo haber sorteado distintas pruebas. A veces vienen las luchas, vienen la escasez económica. Quizás durante este año le diagnosticaron algún tipo de enfermedad que no tenía idea usted. Quizás durante este año tuvo mayor crisis familiar que en años anteriores. Quizás en este año le tocó ver la partida de un ser querido. Y ahí uno como que puede hacer una especie de balance. Y uno concluye y dice: este fue un año quizás difícil, quizás no fue un año fácil. Yo he escuchado personas incluso que dicen: lo único que quiero es que termine este año porque fue el peor año de mi vida. Como con la ilusión de que quizás el año que viene va a ser mejor, va a ser distinto. Y la verdad, hermanos, es que todos en realidad a veces enfrentamos esas dificultades durante nuestra vida y nos hacen decir o pensar: Señor, ¿qué ocurrió con este año? Señor, ¿dónde tú estuviste en estos momentos? O Señor, ¿qué pasó con esa oración que yo hacía para que tú me ayudaras? Y veo que en realidad los resultados son muy distintos a los que yo pensaba. Y la verdad, mi hermano, es que al final de todas esas preguntas o esos cuestionamientos que uno puede hacerse como cristianos, debiésemos llegar siempre a la misma conclusión. Y es que sean días buenos o sean días malos, el Señor es soberano en todo. Y el Señor es soberano incluso, mi amado hermano, en los momentos difíciles, en los momentos que son más amargos, en los momentos que son difíciles de procesar, o a veces momentos que no vamos a encontrar, al menos en esta vida, una explicación. Incluso en esos momentos, querido hermano, Dios es soberano. Y la palabra que el Señor nos trae en esta mañana trata de hacernos ver eso, de que Dios es soberano en todo tiempo, y sobre todo incluyendo al mismo Satanás. Dios es soberano sobre el diablo. Y esto es un tema, hermano, que quizás no mucho lo escuchamos o no mucho lo pensamos acerca de nuestro enemigo, el diablo. Pero la Escritura nos informa eso, de que nosotros estamos en constante lucha y contienda contra un enemigo que la Escritura lo nombra como Satanás, el diablo, el acusador, el padre de las mentiras, el padre del engaño. Y la Escritura también revela una verdad importante, hermano, que a veces también pasamos por alto.
Y es que Satanás, el diablo, busca de manera intensa cómo atacar a sus siervos, cómo atacar a sus siervas, cómo atacar al pueblo del Señor. Y eso es una realidad, mi hermano. Ese es un hecho que la Escritura nos muestra. Son cosas espirituales ajenas a nosotros. Hay un mundo espiritual que nosotros no podemos ver, pero eso no quiere decir que no exista. Hay una contienda y hay una lucha espiritual. Y puede que este año no nos haya pasado, pero sí quizás a algún hermano o a algún familiar o incluso a nosotros mismos, de que este año hemos sido víctimas de los ataques y de los zarandeos de Satanás, el diablo. Y la palabra del Señor nos va a mostrar, mis hermanos, que incluso en esos momentos difíciles podemos mantener la calma, aunque cueste decirlo y cueste mucho más vivirlo, ¿cierto? Aún incluso en los momentos de zarandeo, cuando Satanás, el diablo, ataca nuestra vida, podemos y debemos mantener la calma, porque Jesús está en control, el Señor está en control de esa situación. Vamos entonces, hermanos, a el primer versículo de esta predicación, que es el verso número 31 del capítulo 22. Dice así la palabra del Señor: Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo. Hoy en día en los vehículos, mis hermanos, me imagino que se ha fijado, cuando uno va de piloto o cuando va de copiloto, casi al frente del rostro del piloto hay una pantallita que enciende ciertas luces, ¿cierto? Que son los testigos. Así se llaman, o símbolos que todo vehículo tiene. Y cuando una luz se enciende, quiere decir que falta quizás líquido de freno, o tiene el freno de mano a un puesto, o hay que revisar la temperatura del auto, en fin, ahí como que hay muchos más detalles que yo no sé mucho, pero estos testigos nos advierten de ciertas cosas que debiésemos atender, porque si yo no atiendo a esos símbolos, podría estropear el auto o incluso producir un accidente. Por ejemplo, el otro día conversaba con mi suegro, y él me decía que en su vehículo, que es mucho más moderno que el mío, en su vehículo se enciende un testigo, una lucecita, para avisarle que uno de sus neumáticos está perdiendo aire. Entonces la luz se enciende y le dice incluso en qué neumático tiene que fijarse para poder rellenarlo con aire. Y uno a veces no sabe eso, pero cuando uno conduce con poco aire en los neumáticos, gasta más combustible, ¿cierto? Pero también puede provocar grandes accidentes. Puede reventarse el neumático, puedo volcarme, si voy con mi familia puedo provocar, ¿no es cierto?, daños a mi familia, o puedo provocar daño a otras personas. Y la palabra del Señor en esta mañana tiene un poco ese tono hacia nosotros, y bueno, hacia Pedro, de poder advertir, de poder encender una alarma, una alerta, para que Pedro y ahora también nosotros podamos tener cuidado. Dice el Señor, y le da una advertencia a Pedro, de que hay alguien que está detrás de su vida, y no es cualquier persona, no es cualquier ente, sino que es el mismísimo Satanás, el diablo, quien está detrás de la vida de Pedro. Y cuando dice y de ustedes, se refiere a los discípulos, a los cristianos, ¿cierto? Y está detrás de la vida de ellos para poder zarandearlo. Y no menor, que dice que el diablo ha reclamado la vida de Pedro y de sus discípulos. Cuando nosotros hablamos de reclamar, a veces usamos esa palabra en sinónimo de queja, ¿cierto? Yo reclamo sobre algo que fue injusto, yo reclamo sobre algo que no me pareció, yo reclamo con algo que yo no estoy de acuerdo o estoy disconforme. Pero también la palabra reclamo se puede usar para exigir algo que me pertenece, para poder hacer algo propio, para poder hacer algo mío, algo que es de mi propiedad. Entonces yo reclamo esto como mi propiedad, como de Juan, ¿cierto? Eso también significa la palabra reclamo. Tengo un amigo que es de la Armada y me comentaba de que el año 2026 le toca ir a la Antártida a estar un año allá y trabajar allá. Y yo le preguntaba, pero ¿qué va a hacer allá en la Antártida? Porque hay nieve, pingüinos y no hay mar, no hay cosas que tú tengas que proteger, no hay nada que tú tengas que quizás realizar, en mi ignorancia. Y él me decía, lo que vamos a hacer es reclamar soberanía. Y me explicaba que
la Antártida no tiene solo un dueño, sino que, de hecho, la Antártida no tiene dueños, y lo que hacen los países, Estados Unidos, Rusia, en este caso Chile, Argentina, Inglaterra, es establecer bases militares, y cada uno de ellos dice, esta parte de la Antártida le pertenece a Chile, esta parte de la Antártida le pertenece a Argentina, y cada país reclama soberanía. Y eso es lo que, en este caso, la Armada de Chile va a hacer allá. Y yo pensaba en eso y decía, ¿por qué Satanás, el diablo, reclamaba la vida de Pedro y por qué Satanás reclamaba la vida de los discípulos, de los cristianos en general? Y uno meditando en eso dice, claro, porque el antiguo dueño de nosotros, el antiguo dueño de la vida de Pedro, de los discípulos, era Satanás, el diablo. Entonces lo que él va y le dice a Dios, oye, quiero reclamar la vida de ese que ahora se dice ser cristiano, pero en realidad ese antes era de mi propiedad. Esa persona, ese hombre o esa mujer antes me pertenecía. Entonces yo voy donde, en este caso el diablo va donde el Padre, ¿cierto? Y reclamo la vida de Pedro. Fíjese lo que dice Juan, capítulo 8, verso 42 al 44, dice, Jesús les dijo, si Dios fuera su Padre, me amarían, porque yo salí de Dios y vine de Él. Pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió, porque no entienden lo que digo, dice el Señor. ¿Por qué no pueden oír mi palabra? Y acá fíjense por qué Jesús le da la explicación de por qué, en este caso, los fariseos o los incrédulos no pueden seguir la voz de Jesús. Dice, verso 44, porque ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. O sea, Jesús les dice, en este caso a los fariseos, y se aplica para cualquier incrédulo, que el padre de sus vidas es el diablo. O sea, cualquier incrédulo tiene un dueño, un amo, un señor, que es el diablo, o es el pecado, o es Satanás. Pablo también en Romanos 6, 16, nos clarifica un poco eso sobre nuestro anterior dueño. Dice, verso 16 en adelante de Romanos 6. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedece, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Acá Pablo también está mostrando de que nosotros en nuestra anterior vida, a veces pensábamos que éramos libres, ¿cierto? Pero Pablo nos dice, no, querido amigo, tú no eras libre, nunca lo has sido, sino que en tu supuesta libertad tú eras esclavo del pecado. Por lo tanto también eras esclavo del diablo. Entonces Jesús dice, Pedro, ten cuidado, porque tras tu vida y tras la vida de los discípulos viene el diablo y busca zarandearlos. Y el zarandeo es una práctica de la agricultura de los tiempos de Jesús, que era tomar trigo y echarlo en un recipiente redondo en su mayoría de las veces, que servía como colador o como tamizador. Entonces la gente echaba el trigo y para limpiar el trigo tenía que sacudirlo bien fuerte, y eso era el zarandeo. Pero no era un movimiento livianito, sino que era bien brusco, y ahí lo que iba a bajar era todas las impurezas, toda la suciedad, la cascarilla, incluso la misma cizaña, y ahí se iba a separar el trigo también de la suciedad o de la cizaña. Y fíjese, eso es lo que dice el diablo que quiere hacer con sus discípulos. Quiere agitarlos, quiere remecerlos, quiere zarandearlos. Y quizá el ejemplo más práctico o más claro que tenemos de eso en la Escritura es el testimonio de Job. Quizás cuando usted escuchó estos versos, lo primero que se le vino a la mente fue, esto yo lo he escuchado antes en la historia de Job. Como el diablo también fue ante el Señor, se presentó ante su trono y exigió y reclamó la vida de Job. Y ese testimonio, hermano, nos muestra de las maneras que el cristiano puede llegar a ser zarandeado. Satanás afectó su salud, afectó su economía, afectó su familia, incluso afectó el consejo de aquellos que le rodeaban, de los que se decían llamar amigos. Satanás afectó no solo la salud física, ¿no es cierto?, sino que también dañó el corazón de Job. Él llegó a maldecir el día en que nació.
Y esas son, y puede que haya muchas más formas en que Satanás, el diablo, zarandea y ataca a sus hijos. Pero también, hermano, el periodo de zarandeo en el caso de Job nos enseña muchas cosas. Y nos enseña de que, como decía al comienzo, Dios es soberano incluso sobre el diablo. Porque es el diablo quien va donde el Señor, es Satanás quien va donde el trono del Señor y pide el permiso de poder zarandear a Job. Ahora uno entiende, ¿no es cierto?, después de tener la revelación más completa, por qué Dios autorizó el zarandeo. Pero lo que nos debe tranquilizar en estos momentos es que Dios está en control incluso cuando Él autoriza de que Satanás, el diablo, zarandee a sus hijos. Y estos periodos también, hermano, uno puede sacar quizás buenas lecciones de esto. Porque el zarandeo también lo que hace y produce en nosotros es sacar a relucir el hombre interior o la mujer interior. Así como Pedro, a veces pensamos que somos fuertes, pensamos que somos valientes, pensamos que no necesitamos de orar, de congregarnos, de ayunar, de leer la Escritura. Pero una vez que viene el zarandeo, nadie nos puede levantar muchas veces. Y ahí estamos en el piso. Y ahí nos estamos lastimando, quebrantando nuestro corazón, nos estamos afligiendo. Y ya no somos tan fuertes como antes pensábamos que éramos. Y otra cosa interesante que hace el zarandeo, queridos hermanos, es justamente separar el trigo de la cizaña. O separar el trigo de lo que no es trigo, de la impureza. Y fíjese, Job pudo salir adelante de ese proceso duro que le tocó vivir. Pedro también vemos que pudo salir adelante con la ayuda del Señor, de ese zarandeo intenso que también le tocó vivir. Y medite usted en su vida. Medite usted quizá en el testimonio de otros hermanos. De estos hermanos o de su propia vida, donde usted se ha visto afectado por tentaciones, afectado por luchas espirituales, afectado por pruebas, y cómo gracias a la ayuda del Señor usted ha logrado sobresalir y salir adelante de esos periodos complejos y difíciles. Y eso evidencia, querido hermano, de que somos trigo porque Dios nos ha limpiado, nos ha purificado y hemos permanecido, ¿cierto?, ahí en el colador, por así decirlo. A veces nos preguntamos, Señor, ¿seré yo salvo? Porque a veces me cuestiono de mis pecados, cuestiono mi salvación, cuestiono la obra que tú has hecho en mi vida. Y acá el ejemplo claro nos muestra eso, de que el zarandeo separa el trigo de la cizaña. Y si como cristianos logramos soportar y resistir esos periodos difíciles, ahí hay un fruto de que el Señor realmente ha iniciado en nosotros una buena obra y está perfeccionándola y la va a completar y la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Jesús no tan solo advirtió a Pedro, no solo le dijo, Pedro, ten cuidado porque va a venir el diablo a zarandearte, sino que también le dice, Pedro, yo estoy intercediendo por ti. No solo Jesús trae malas noticias, sino que también trae esperanza. Trae una buena noticia. ¿Y qué mejor noticia de que el mismísimo Dios, Cristo, el Rey encarnado, esté orando por Pedro? Y eso también se aplica para nosotros. Que Él esté intercediendo por nosotros, mi hermano. El verso 32 nos dice de Lucas 22, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Este verso es interesante y como que hace la división en tres cosas. Dice, primero Pedro, yo he rogado por ti. Vemos la intercesión de Jesús. Le dice, lo que sí, una vez que tú hayas regresado, o sea, eso ya le anticipó a Pedro de que va a caer, de que va a pecar, pero también le asegura de que va a regresar y que va a ser restaurado. Y luego le dice, la misión que debes hacer es fortalecer a tus hermanos. O sea, lo comisiona, le da una misión y una labor importante de ser líder espiritual para sus hermanos. Y esta declaración, querido hermano, revela el amor de Jesús por sus discípulos. Revela el amor de Jesús por Pedro. Revela ese corazón y ese tono pastoral que tenía Jesús de asegurarse de que ninguno de sus hijos se pierda. Salvo, ¿no es cierto?, como vemos en la Escritura, el hijo de perdición o de destrucción que era Judas. Pero Él no perdió a ninguno de sus discípulos. Y tampoco va a perder a ninguno de sus escogidos. ¿Cierto? Y vemos esta intercesión que es diaria y es continua de parte de Jesús a su pueblo.
En Hebreos 7:25 la palabra del Señor nos dice, por lo cual Él también, hablando de Jesús, es poderoso para salvar siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que Él vive perpetuamente para interceder por ellos. Perpetuamente, esa es la misión de Cristo, interceder perpetuamente por nosotros. Y es interesante este verso, mi hermano, porque el propósito de Jesús, al decirle a Pedro, Pedro, yo estoy intercediendo, estoy orando por ti, para que tu fe no falle. Si usted se fijó, no es decirle a Pedro, Pedro, estoy orando por ti para que el diablo no te alcance. No estoy orando por ti para que el diablo no te toque, no te rasguñe, no te tiente, no te haga pecar. Sino lo que dice es, estoy orando para que tu fe no falle. Y eso demuestra de que Dios autorizó en este caso el zarandeo con un propósito mayor. Un propósito que Pedro quizás en ese momento no entendía. Yo pensaba en esta palabra y yo decía, si hubiese sido tal vez Pedro, cuando Jesús va y me dice, hermano, hay alguien que te está buscando, y ese es Satanás, y me pidió permiso para poder zarandearte, quizás usted y yo hubiésemos dicho, Señor, no permitas eso. O sea, ¿cómo, Señor, vas a dialogar con Él? ¿Cómo va a estar en discusión el hecho de que yo pueda ser zarandeado? Señor, tú me amas. Yo me imagino que no lo va a permitir, ¿cierto? Yo me imaginaba quizás esa conversación con el Señor. Pero vemos que no ocurre, e incluso vemos que Dios permite esos periodos de zarandeo. Y es que había un propósito, hermano. Y el propósito uno lo ve luego en el carácter de Pedro, cómo fue cambiando, ¿cierto? Ese Pedro impetuoso, ese Pedro que era el primero siempre en contestar, ese Pedro valiente, ese Pedro quizás aguerrido, acelerado, impulsivo. Y vemos que el Señor trabajó en ese carácter. Fue un Pedro mesurado más tarde, un Pedro que aconsejó con sabiduría, un Pedro que pudo fortalecer a una iglesia que estaba levantándose tras persecución en el primer siglo. O sea, el Señor tenía visto que Pedro iba a ser un líder espiritual y por lo tanto dice, debo trabajar primero en el carácter y en el corazón de Pedro. Porque no estaba listo para asumir la misión importante que hemos estado viendo en el libro de los Hechos. Pedro no estaba listo aún para asumir el liderazgo espiritual de un pueblo numeroso, ¿cierto? Y lo que él necesitaba era ser cincelado por el Señor primero. Y la mejor manera que encontró Dios de poder moldear el corazón de Pedro fue a través de un zarandeo. Y de un zarandeo de parte de Satanás, el diablo. Jesús conocía a cabalidad lo que le iba a ocurrir. Por lo tanto, también vemos que Él está en control de esta situación nuevamente. Y fíjese lo interesante es cuando Jesús dice, esto va a ocurrirte, pero una vez que tú vuelvas, una vez que tú regreses, fortalece a tus hermanos. Y eso, hermano, a nosotros nos debe dar nuevamente ánimo. Porque la Biblia es tan directa, hermano, y tan sincera, que nos dice, Pedro pecó y fue restaurado y cumplió con el llamado del Señor. Y a veces nosotros somos tan ilusos o ingenuos que pensamos que en nuestra vida no va a haber pecados de ese tipo. Que nosotros pensamos que nuestra vida espiritual va a ser siempre de éxito. Nuestra vida espiritual siempre va a ser en ascenso. Y eso es triste porque a veces incluso medimos a sí mismos la vida espiritual de otros hermanos. Y decimos, pero ¿cómo ese hermano pecó? O ¿cómo ese hermano que venía acá a la iglesia, cantaba por mí, no sé, predicaba, ¿cómo ese hermano pudo haber caído? Qué mal está ese hermano, qué mal está esa hermana. Y nos volvemos exigentes con los demás también. Porque somos exigentes también con nosotros mismos y no somos realistas. Parte de ser realista, hermano, es reconocer de que la Escritura ya nos anticipa de que vamos a pecar y vaya que pecamos seguido, hermanos. Pero también así como nosotros pecamos, también está la gracia del Señor que nos levanta. Así también está la gracia del Señor que nos restaura. Y si Dios tiene misericordia de usted, de mí, puede tenerla también del resto de las personas, del mundo. Por lo tanto, esta Escritura nos muestra de que, mis hermanos, van a haber momentos de pecado, van a haber momentos de caída. Pero recuerde, el llamamiento del Señor a su vida es irrevocable, como dice Pablo. Romanos 11:29 dice, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables.
Mi hermano, si tú eres escogido, escogida de Dios, eso quiere decir que Él está trabajando en tu vida a lo largo de tu vida de distintas maneras. E incluso esos momentos difíciles de pecado te enseñan, te logran moldear tu corazón, así como lo hizo Pedro. Y debes confiar, mi hermano, que el llamado del Señor es irrevocable para tu vida. Irrevocable. Y acá uno hubiese dicho, acá termina esta conversación entre Pedro y Jesús. Incluso aquí podríamos haber terminado el sermón fácilmente. Pero Pedro habló. Pedro le contestó a Jesús. Verso 33 dice, y Pedro le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir a donde vayas, tanto a la cárcel, fíjese, como a la muerte. Esas fueron las palabras de Pedro. Y estas palabras, hermanos, me trajeron mucho a la memoria esos momentos cuando uno era adolescente y uno pensaba que era dueño del mundo, que uno ya había vivido muchas vidas. Con 15 años yo ya pensaba que era el hombre más sabio de esta tierra. Y típico que un padre o una madre te dice, hijo, eso no va para bien. Hijo, esa amistad o hija, esa amistad no va para bien. Yo lo viví, por eso te lo digo. Yo no como joven, mamá, tranquila, así. Y me trajo muchos recuerdos esta conversación, porque Pedro toma esa actitud de el hijo rebelde, el hijo que cree que se las sabe todas, el hijo que cree que no necesita de la advertencia del Señor, y le dice, Jesús, tranquilo. O sea, yo voy a estar ahí contigo, si te llevan a la cárcel, yo voy a ir contigo, si te llevan a la muerte, yo voy a dar también mi vida por ti. Es como que si Pedro estuviese incluso calmando a Jesús o tranquilizando a Jesús. Y mi hermano, más allá de decir Pedro era un hombre valiente, por eso lo dijo. Más allá de decir Pedro un hombre, vaya que era fortachón, vaya que podía resistir al diablo. Cuando uno examina con detenimiento estas palabras, uno dice, Pedro era un impulsivo y Pedro era un orgulloso, era un arrogante. Y era un soberbio también, mi hermano, en este periodo, en esta época. Y vaya que necesitaba que el Señor trabajara en él. Vaya que necesitaba que el Señor lo moldeara. Yo creo que Jesús, cuando Pedro estaba hablando, Jesús decía, ¿en serio, Pedro? ¿En serio tú vas a ir a la cárcel conmigo? ¿En serio, Pedro, tú vas a dar tu vida por mí? Proverbios 12, verso 15 dice, el camino del necio es recto a sus propios ojos, pero el que escucha consejos es sabio. Y el ejemplo de Pedro también, ahí uno puede sacar el limpio y podemos nosotros, ¿no es cierto?, tomar nota de lo que no debemos hacer frente a las advertencias del Señor. La Escritura tiene muchas promesas, pero también tiene muchas advertencias. Y si el Señor nos advierte de que debemos orar y velar para que no entremos en tentación, esa es una advertencia, una luz roja que se encendió en mi vida. Entonces, por lo tanto, yo debo considerarla. Debo considerarla como algo importante. No desecharla, no creer que yo sé lo que debo hacer, Señor. Tú tranquilo, tú confía que yo voy a estar bien. Y vemos que Jesús le responde con paciencia. Dice, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Ese es en el verso 34. Hermano, engañoso en nuestro corazón. Engañoso en nuestro corazón. Y era engañoso el corazón de Pedro, que lo hacía ver como este hombre valiente, valeroso, pero que en realidad escondía el corazón, arrogancia, seguridad en sí mismo, autoconfianza, autodeterminación. Es como la punta del iceberg. Uno ve la valentía de Pedro, pero de fondo están todos estos pecados escondidos. Y eso también aplica para nosotros. A veces vemos que tomamos decisiones aceleradas. Esto lo voy a hacer rápido, ahora ya. Siento la necesidad de decir esto, tomar la decisión. Creo que Nicolás lo decía en una oración. A veces tomamos decisiones sin consultarlo, con la palabra, con la Escritura. Y detrás de ese ímpetu, mi hermano, en el iceberg, lo que escondemos son pecados. De falta de fe, falta de paciencia, falta de templanza, falta de carácter a veces para saber cuándo callar, cuándo hablar. Por lo tanto, seguimos aprendiendo del buen Pedro, mi hermano. Incluso en estos momentos de pecado de Pedro,
El Señor nos está enseñando, el Señor nos está corrigiendo y el Señor nos está moldeando. Y la Escritura revela de que finalmente esta profecía se cumple, ¿cierto? Uno ve a Pedro caer en el mismo capítulo 22, versos más adelante, del 54 al 62, uno ve esta triste caída de Pedro. Dice el verso 54, y prendiéndolo lo llevaron, hablando de Jesús, y lo condujeron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía, fíjese, desde lejos. No estaba Pedro al lado de Jesús. Ahí ya falló, el primer momento, este Pedro valiente. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado en el fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él no negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Primera negación. Un poco después, viendo lo otro, dijo: tú también eras uno de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Segunda negación. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida vemos entonces que canta el gallo. Aquí tenemos la tercera negación de Pedro. Y es triste lo que ocurre ahora, porque dice: entonces vuelto al Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de lo que le estaba diciendo en el verso 31. Antes de que cantara el gallo, él lo iba a negar 3 veces. Y vemos este llanto de amargura y de tristeza de parte de Pedro. Ese fue un zarandeo, mi hermano, de parte de Satanás a el corazón de Pedro. Un corazón que parecía verse fuerte, pero en realidad era un corazón frágil. Ante la amenaza, ante la persecución, ante el acecho, ante incluso verse en peligro su propia vida, él decidió negar al Señor. Pero así como hubo una caída, vemos que también la palabra se cumple y hay una restauración. Pedro es restaurado, Pedro es levantado, Pedro es comisionado por el Señor. Juan capítulo 21, versos 15 al 19, dice la palabra: cuando acabaron de desayunar, acá Jesús ya había resucitado, estaba compartiendo con sus discípulos, él ya había vencido a la muerte, al diablo, al pecado. Dice el verso 15 en adelante: cuando acabaron de desayunar, Jesús les dijo a Simón, a Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? ¿Me amas más que esto? Sí, Señor, dice Pedro. Tú sabes que te quiero, le contestó. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Y ahora Jesús le dice por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció, porque la tercera vez le dijo: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. En verdad te digo que cuando eras joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo extenderás tu mano y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios, y habiendo dicho esto le dijo: sígueme. Esto es hermoso, hermano, porque también vemos el cumplimiento de esta profecía que le da Jesús a Pedro, que así como iba a ser zarandeado, le dice: pero una vez que tú regreses, vemos la restauración, debes ser de bendición y de utilidad para la iglesia. Debes guiar a tu iglesia, debes fortalecer a tus hermanos. Y fíjese lo que dice el Señor: debes pastorear a mis ovejas. Y aquí vemos entonces el cumplimiento de esta palabra profética que le hace Jesús a Pedro. Mi hermano, nosotros podemos aprender mucho de esto y sacar lecciones, como les decía hace un momento. En nuestra vida van a venir fracasos, van a venir pecados, van a venir zarandeos de parte de Satanás, pero eso no quiere decir que sea nuestro final. Eso no quiere decir que esa va a ser nuestra última pelea, nuestra última batalla. El Señor sabe hasta cuándo vamos a estar batallando en este mundo, pero mientras estemos vivos, mi hermano, en esta tierra, vamos a tener que estar vestidos de la armadura del Señor, porque estamos en guerra diaria, constante. Pedro aprendió la lección, incluso él en la primera carta que lleva su nombre, primera de Pedro, le dice a la iglesia:
El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Eso Pedro no lo sabía antes, en Lucas 22. Porque cuando Jesús le da toda esta advertencia, lo primero que él dice: Señor, yo voy contigo. Él no le dice: ¿en serio, Señor? Cuídame, Señor. Protégeme, Señor. Protege mi corazón, Señor, porque soy frágil, soy débil. Pedro no lo dice, pero sí lo reconoce años más tarde, con más experiencia, después de haber pasado por este zarandeo, y ahora alienta a hermanos nuevos en la fe y le dice: tengan cuidado, porque hay uno que no descansa, hay uno que no duerme, está buscando intensamente, es un león que está hambriento buscando a quien devorar. Hay una ilustración que se dice que es de San Agustín, pero yo lo he escuchado de otras personas, y dice: el diablo es como si fuera un perro rabioso, un perro hambriento. Imagínense un pitbull o un perro de esos grandotes. Y uno va caminando tranquilamente por la plaza y ve que el perro se acerca corriendo hacia ti. Y el perro se quiere lanzar a tu cuello. Y tú ves que el perro salta hacia ti. Y dice San Agustín: pero hay alguien que tira de la cadena de ese perro y deja que no te ataque. O limita el ataque. Solo te asustó, pero no te atacó. Solo te hizo caerte al suelo del susto, pero no te atacó, no te mató. Y ese quien tira de la cadena, dice San Agustín, es el Señor. Dios nos protege, mis hermanos, en los momentos de zarandeo. Puede que no los evite. Y vemos que no, con Pedro no lo evitó, porque había un propósito mayor. Y si Dios tiene un propósito con usted, mi hermana, con usted, mi hermano, y si Dios en su sabiduría dice: es mucho mejor que mi hija o mi hijo pase por este periodo de zarandeo, porque lo estoy preparando para un proceso mayor, para una bendición mayor, para un llamado especial, lo voy a permitir. Dios lo va a permitir, mi hermano. Porque Dios nos ama tanto que no quiere que nos quedemos en nuestra inmundicia, no quiere que nos quedemos en nuestro orgullo, en nuestra jactancia, en nuestro pecado. Recuerde que Él está formando un pueblo deseoso de buenas obras. Deseoso de buenas obras. Por eso, mi hermano, si viene la tribulación, viene el zarandeo, confía y descansa en el Señor. Si Él levantó a Pedro, va a levantar a sus siervos, va a levantar a sus siervas. Por lo tanto, hermano, que este 2025 lo empecemos con ese ímpetu, con ese ánimo. Puede que este año, sí, hemos pasado por zarandeos de parte de Satanás, pero este año 2025, ¿cuáles son las lecciones que sacamos de esos periodos difíciles? ¿Cómo yo puedo consolar no solo mi corazón, sino que el corazón de aquellos que están siendo atribulados? ¿Cómo yo puedo animar a mis hermanos que están viéndose afectados espiritualmente? ¿Cómo mi periodo de sequedad, en el desierto, en el pecado, no solo me ayudó a entender más a Dios, a conocerlo más, sino cómo yo con ese periodo puedo ayudar a otros a que conozcan mucho mejor al Señor? Quisiera, hermano, que para cerrar meditáramos en 3 cosas. Lo primero, tenemos que sacarnos esa idea de que por el hecho de ser cristianos siempre vamos a estar en victoria, ¿cierto? Sino que van a venir momentos difíciles, van a vivir momentos de lucha. Entonces la pregunta es: hermano, ¿estás preparado para esos momentos difíciles? Hermano, ¿estás equipado para esos momentos dolorosos de zarandeo, de prueba, de lucha, de tentación? Mi hermano, si tú conoces tu corazón y sabes que hay ciertos comentarios que no te hacen bien, ciertos elogios incluso que no te ayudan y no te hacen bien, ciertos lugares, ciertas personas que tú frecuentas y sabes que no te hacen bien, ¿cómo son esas decisiones que tomas? ¿Te vas a cuidar? ¿Vas a cuidar tu corazón? ¿Vas a dejar la puerta abierta de tu corazón para que el diablo entre e implante semillas de tentación para que eventualmente puedas caer? ¿Vas a mantenerte orando y velando como el Señor nos enseñó que deberíamos hacer para no entrar en tentación? Una segunda cosa, hermano, es que esto de perseverar en la fe, lo dijimos, no depende de nosotros. No depende de que yo sea el más fuerte, el más sabio, que yo sea el más experimentado, que yo nací, tuve cuna en la fe, yo nací debajo de las bancas y eso me hace ser siempre vencedor ante la lucha y la tentación. No, querido hermano. Y la Escritura es clara. El diablo tentó al rey David y David pecó grandemente. El diablo tentó al hombre más sabio que había en esta tierra, que era Salomón, y pecó también grandemente.
El diablo tentó a uno de los hombres que parecía ser el más valiente, que era Pedro, y también pecó grandemente. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que el diablo no nos va a afectar y nos vamos a pecar también grandemente? Pero por eso, mi hermano, nuestra perseverancia requiere de que nosotros nos mantengamos aferrados al Señor. Nuestra perseverancia depende de su carácter inmutable, de su fidelidad, de su pacto que es eterno con nosotros. Y debemos confiar en esa intercesión continua, hermano. Y la tercera cosa que quisiera dejarles ya para que pudiésemos cerrar esta predicación es que la evidencia de que si realmente he sido escogido por Dios, he sido lavado por la sangre de Cristo y estoy caminando hacia verle un día cara a cara, es porque después de estos periodos de zarandeo y de pecado, el Señor me ha puesto en pie y he podido seguir adelante. Mi hermano, eso debe ser un fruto que evidencia tu llamamiento. Debe ser un fruto que evidencia la obra de Cristo en tu corazón. Yo sé que a veces el enemigo nos ataca con eso, de que no somos salvos, de que no somos escogidos, de que no somos llamados, de que no somos pueblo de Dios. El diablo es astuto y sabe que quizás somos frágiles en ese aspecto, y somos frágiles porque no tenemos precisamente tan claro de que sí somos escogidos de parte del Señor, de que sus llamamientos sí son irrevocables, mi hermano. Por eso, hermano, les quiero animar y les quiero dejar esta lectura de Romanos 8:31 que dice en adelante: entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Fíjese lo que dice el verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Mi hermano, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? Tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas al matadero. Pero en todas estas cosas, dice la Escritura, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, dice el Señor, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Mi hermano, ni siquiera el diablo va a poder separarte del amor de tu Padre. Ni siquiera las pruebas ni la tentación del diablo va a poder separarte del Señor. Mi hermano, debes confiar de que Cristo ya aplastó la cabeza del diablo en la cruz. Cristo ya venció a ese antiguo amo de nosotros, que era Cristo, que era Satanás, el diablo. Por lo tanto, mi hermano, empecemos este año con esa confianza. Empecemos este año con esa certeza de que Dios está con su pueblo y que la iglesia va a prevalecer. La iglesia va a ver a Cristo un día llegar y la iglesia se va a levantar lavada y redimida, no porque nosotros seamos buenos, capaces, geniales, sino va a ser por la sangre del Cordero. Oremos, mis hermanos. Padre, le damos las gracias en esta mañana por esta hermosa palabra, Señor. Gracias le damos por la confianza que usted nos da a través del nombre de Cristo. Gracias, Padre, por esos periodos también difíciles durante este año, Señor. Quizás durante este año empezamos con el ímpetu de orar la Escritura, de poder leer, de poder visitar, de poder tener mayor comunión con usted, Señor. Pero quizás durante este año también hemos flaqueado. Quizás también han venido los zarandeos de parte del diablo que nos han hecho estancar o retroceder, Señor. Pero gracias por su palabra que nos da el ánimo, nos da el ímpetu, el vigor que necesitamos, Señor, para comenzar este nuevo año tomado de su mano, Señor. Gracias por esta confianza que nos da no en nosotros, sino que en Cristo. Confiar en aquel que venció la muerte, venció al pecado, venció al maligno. Pido, Padre, que esta palabra sirva de ánimo a aquellos hermanos y hermanas que estaban débiles en su fe.
Pido que esta palabra, mi Señor, también sirva de recordatorio diario a nosotros de que debemos estar siempre alertas, velando, orando para no entrar en tentación, Señor. Ayúdanos, Señor. Forma en nosotros, Señor, el carácter de Cristo. Forma en tu iglesia, Señor, ese pueblo que va a ser un día lavado y redimido por la sangre de Cristo. Ayúdanos a perseverar y a llegar hasta el fin de la meta, hasta el fin de la carrera, Señor. Gracias, Padre. Pedimos que nos ayudes, pedimos que nos ayudes también durante esta semana, que bendiga a los que están débiles, a los que están enfermos, Señor. Bendícenos también ahora al retirarnos en unos momentos más de la iglesia, a poder compartir esta palabra con aquellos que la necesitan. Le damos las gracias, Señor, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.